Hoy les quería compartir algo que le puse por título Un camino más excelente, entendiendo que ese camino más excelente es el amor. Creo que todos estamos acá eh, justamente con un objetivo, ¿no? Queremos llegar a una meta eh, que podríamos decir que para todos es diferente, pero en realidad no. Cuando llenaron el formulario de inscripción para unirse a Pasión Pura, una de las preguntas decía, ¿por qué te querés unir a Pasión Pura? Y las respuestas de todos los que estamos acá fue diferente, pero en realidad, si vamos más profundo, todos estamos acá porque buscamos lo mismo. Todos los hijos de Dios buscamos lo mismo y lo que buscamos a través de esta carrera, la meta a la que aspiramos llegar, el final de esta carrera, es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Queremos parecernos más a Cristo, queremos que nuestra vida refleje más a Cristo, queremos que Él viva a través de nosotros, ¿sí? Al fin y al cabo, algunos luchan con unas cosas, otros luchan con otras, eh, pero todos estamos en este camino con este mismo objetivo, ¿sí? Y a veces buscamos diferentes caminos para llegar a ese objetivo, para vivir en una vida santa, una vida que agrada a Dios, hacer la voluntad de Dios. Eh, a veces pensamos que el camino es el esfuerzo, a veces pensamos que el camino es la disciplina, a veces pensamos que el camino es no faltar nunca a la iglesia, a veces pensamos que el camino, no sé, de diferentes maneras. Eh, y el apóstol Pablo en un versículo nos habla de un camino más excelente y nos dice que ese camino es el amor. ¿Sí? Paso ahí a la que sigue. En 1 Corintios 12:31 dice la versión NBI, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Viene hablando acerca de los dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Este es el último versículo del capítulo 12 de Corintios, ¿sí? Así que automáticamente después de que dice esto, arranca Primera de Corintios 13. ¿Alguien se acuerda de qué habla Primera de Corintios 13? ¿Cuál es el título de ese capítulo? ¿Se animan a decirlo? El amor. El amor, exactamente. Así que cuando el apóstol Pablo dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente, se está refiriendo al amor y empieza a hablar acerca del amor, ¿sí? El LTV, que es mi versión favorita, dice ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás, una manera de vivir, ¿sí? El amor es una manera de vivir. El camino es un símbolo solamente, es una representación eh, de este vivir diario, este caminar diario en el cual nos estamos dirigiendo a ser cada vez más como Cristo. Una vez le hicieron a Jesús una pregunta, los líderes religiosos, con malas intenciones, ¿no? Le querían hacerlo caer, querían hacerlo quedar mal. Sin embargo, cuando leía este pasaje hoy, decía que bueno que le hicieron esta pregunta, porque revelaron un secreto muy importante. O sea, Jesús reveló un secreto muy importante respondiendo a esta pregunta. Así que transformó algo malicioso en algo muy bueno. Dice uno de ellos, experto en ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Em, recordando un poco el contexto, la ley de Moisés después había sido ampliada por un montón de otras ordenanzas y mandatos, hasta el punto en el que cuando están en este momento, en la época de Jesús, el pueblo de Israel tenía una cantidad gigantesca de ordenanzas, de cientos de ordenanzas. Eran demasiadas. eh, Cumplir con toda la ley era imposible o era un peso muy, muy grande. Y en ese contexto, Jesús
puede resumir todo en una sola cosa. Y les dice el versículo 37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Sí? Qué importante es poder preguntarle a la persona que más conoce al Padre, ¿qué es lo que espera el Padre de nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Si pudiéramos resumir en unas palabras, en una frase, ¿qué espera Dios de nosotros? Yo es lo que leo entre líneas de esta pregunta, ¿no? Y Jesús, como la persona que es Dios mismo y que más conoce al Padre, eh, responde esto, mira, todo se resume en una sola cosa. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para mí, si estuviera en el lugar de los expertos ahí de la ley, sería como un alivio, porque tratar de estar en todos los detalles, ¿no? Y de fijarme, de tratar de cumplir todas las leyes que estaban escritas hasta ese momento, era un gran peso, como decíamos. Y el hecho de que Jesús te diga, mira, acá en realidad de todo lo más importante es esto, ama al Señor tu Dios, genera como cierto alivio porque decís, es fácil lo único que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es amar a Dios, amar a alguien que es muy fácil de amar, porque es la persona más amable que existe, Dios. Amable en el sentido de que es fácil de amar, ¿no? No veo a nadie haciendo un esfuerzo por amar a Jesús. Cualquier persona que se encontró con Jesús, que tuvo un mínimo encuentro, o sea, unos minutos solamente de cruzar una conversación con él, estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguirlo. Había algo tan atractivo en Jesús, algo tan deseable en la persona de Jesús, que los hacía sentir bien, que los hacía sentir seguros, que los hacía sentir amados. No había juicio, no había condenación, simplemente creo que lo que podían ver en Jesús es alguien que los amaba. Simplemente eso, el amor tiene una fuerza de atracción muy grande. Yo creo que si amas a alguien genuinamente y la otra persona lo percibe, eso genera una atracción de querer estar cerca de gente que te ama. Em, pues hay alguien que sigue. Así que si podemos resumir todo lo que Dios espera de nosotros, es que le amemos, ¿sí? Y en otras palabras, lo que Dios quiere con nosotros es tener una relación, ¿sí? Quiere que conversemos, quiere que caminemos juntos, eh, quiere escucharnos y que lo escuchemos, eh, quiere ser la relación más íntima y más importante de nuestras vidas. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio. No se trata de cumplir una, un conjunto de reglas y de mandamientos, sino que eso es el resultado de tener una relación con Él, ¿sí? Vieron que hay un dicho que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, y hay una verdad detrás de este dicho, es que nos vamos pareciendo a las personas con las cuales compartimos mucho tiempo. Se nos van pegando cosas de las otras personas, se nos van pegando formas de hablar, se nos van pegando formas de pensar, terminan, aunque no querramos, terminan influenciándonos. Hay algo que se llama neuronas espejo, eh, que bueno, es más o menos esto, que nos terminamos pareciendo a las personas con las cuales compartimos mucho tiempo, ¿sí? Y sobre todo las personas que tienen mucha llegada en nuestra vida interior.
¿Cuál es entonces el objetivo de lo que Dios espera de nosotros? Quiere tener una relación, tan simple como eso. ¿Sí? ¿Para qué nos creó? Para tener una relación con nosotros. El detalle es que no es una relación más, no es una relación superficial, no es una relación eh, como la que podamos tener con un vecino al cual saludamos de vez en cuando, sino que quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Por eso dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Eh, que como les decía antes, no es algo difícil de hacer, amar a Dios, ¿no? Si entendemos que el propósito, que el objetivo eh, no está en querer lograr la santidad por nuestros medios, sino más bien que el objetivo está en tener una relación con Él, porque todo lo demás es resultado de amar a Dios, entonces nos vamos a dar cuenta por qué Pablo dice que este camino es más excelente y es superior, porque el amor lo hace todo más fácil. El amor lo hace todo más fácil. Una vez vi un video, no sé si lo vieron, es un video que suele aparecer para el Día de la Madre, en el que una mujer va a una entrevista de trabajo, se sienta y el entrevistador le empieza a describir cómo es su puesto de trabajo. ¿Sí? Le dice, mira, acá no tenés horario de entrada, no tenés horario de salida, hay noches que no vas a poder dormir, vas a trabajar como esclava, no vas a tener tiempo de nada, no vas a tener tiempo ni de ir al baño. Bueno, le describe todo en lo que consiste la maternidad, y le pregunta, ¿y cuánto me van a pagar por esto? Nada, no vamos a pagar nada. Eh, y después como que termina el video diciendo, ¿y por qué alguien elegiría hacer esto? ¿Por qué alguien querría trabajar en este trabajo? Y la verdad que lo único que motiva tanto a la paternidad como a la maternidad, ¿no? Es el amor, pero el amor lo vuelve todo más fácil. El amor hace que realmente nos movamos a hacer cosas que si no fuera por el amor no lo haríamos, ¿no? Y no termina siendo un sacrificio hacerlo, sino que no lo sentimos como una carga pesada, simplemente porque lo hacemos por amor, ¿sí? Si lo amamos, todo lo demás viene solo, como dice acá. Y la obediencia es el resultado del amor. ¿Qué pasa cuando la obediencia no es el resultado del amor, sino que es una imposición? Lo que va pasando en nuestro interior es que vamos guardando como cierto rencor por haber tenido que sacrificar o por haber tenido que hacer algo que no queríamos hacer. Eh, entonces, la obediencia, resultado de otra cosa que no sea el amor, realmente no es bueno. Si nos preguntamos por qué estamos acá o por qué queremos agradar a Dios, por qué queremos vivir en santidad, la respuesta tiene que ser porque amamos a Dios, simplemente por eso, no porque es lo que debo hacer como una obligación impuesta desde afuera, ¿no? Eh, hace un tiempo vi una película que la he visto como 10 veces, para ser sincero, porque me gusta mucho. Es un documental en realidad que se llama El corazón del hombre. Es un documental que aborda eh, todas estas temáticas de quebranto relacional, emocional y sexual, donde las personas comparten su testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hay un hombre que comparte su testimonio de cómo fue el proceso de salir de la adicción a la pornografía. Eh, Era una persona que solía predicar y dar conferencias y cuenta un hecho puntual de que una vez salió a predicar a otra ciudad, a un congreso de varones, y en ese congreso había hablado acerca de la santidad y había hablado de la importancia de la santidad y él reconoce que había sido como muy duro con esos varones en el sentido de que hasta cuándo vamos a ir luchando con el pecado y tenemos que hacer las cosas bien y demás. Pero la cuestión es que cuando vuelve de ese viaje y vuelve a su casa,
por quizás el estrés o el cansancio de todo el viaje, empieza a sentir como deseos de consumir pornografía y lo hace. Consume pornografía, termina en masturbación y en ese momento se siente muy mal, con mucha culpa, con mucha vergüenza y siente que Dios quería hablar con él, pero vieron que a veces la vergüenza nos hace decir, no, en este momento no quiero saber nada de acercarme a Dios porque me imagino que me estará mirando con asco o con vergüenza, todo producto de nuestra propia imaginación, ¿no? La cuestión es que lo mismo va a orar y cuenta que tiene como una visión, algo que puede ver en su mente y ve como un comedor de una cárcel, de una prisión, se ve él con ropa de cárcel y se ve con una bandeja en la mano y busca alrededor y ve que todas las mesas están ocupadas y la única mesa que está libre es donde está Jesús sentado. Em, entonces él se acerca a Jesús y le dice, ¿comerías conmigo? ¿Puedo sentarme a comer con vos? Y Jesús le dice, por supuesto que podés sentarte a comer conmigo. Y en ese momento tienen ahí como una conversación en la que Jesús le dice, la puerta de la cárcel está abierta, puedes irte cuando quieras. Y le dice también que cuando pasan esas cosas, lo que él quiere es que se sienten a charlar para que juntos puedan averiguar cómo fue que llegó a eso, qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Eh, y este relato que cuenta este hombre me gustó y me hizo pensar mucho porque a veces tenemos la idea, ¿no? De que tengo que resolver estas cuestiones en mi interior yo solo, por mis propias fuerzas, para después presentarme a Dios cuando ya esté bien, cuando ya esté limpio, cuando ya esté sano, cuando ya haya solucionado mis problemas, ¿no? Sin embargo, la intención de Dios no es esa, la intención de Dios es poder acercarse a nosotros y poder conversar y que sea Él el que nos ayude justamente a salir del pozo en el que nos hemos metido. Creo que todos ya podamos reconocer que solos no podemos salir y que necesitamos de Él, necesitamos de su verdad, de su palabra, de su sabiduría para salir de ese pozo en el que nosotros mismos nos metimos, pero del que hoy quizás no podamos salir, ¿no? Eh, entonces, si nos encontramos en esa situación, creo que necesitamos reconocer cuán bien nos haría hablar con Él, escuchar su voz y que su voz nos traiga claridad, ¿sí? Para ver por qué quizás tenemos, si nuestra lucha es la pornografía, ¿no? ¿Qué es lo que nos está llevando hacia ahí? Si nuestra lucha es, no sé, la lujuria o lo que sea, ¿qué está pasando en nuestro interior que estamos satisfaciendo nuestras necesidades de una manera equivocada? ¿Sí? Como la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, por ejemplo, esa conversación cambió la manera de ver la vida en la samaritana y le ayudó a salir de su adicción a estar con otros hombres o a la aprobación de otros hombres o a casarse con más hombres. Ya iba por el quinto. Algo que me hizo pensar también es que la única forma de permanecer es que disfrutemos lo que hacemos. Em, Una vez, intentando tener una vida más fitness, me inscribí en un gimnasio, pero me costó un montón ir al gimnasio, básicamente porque no me gustaba. Y conversando esto con alguien me dijo esto, mira, la única forma de que permanezcas es que disfrutes lo que haces. Si no disfrutas, no vas a permanecer en lo que haces. Y realmente me pareció algo muy cierto y que puede ser aplicable a todo, sobre todo a la vida cristiana. Puse ahí la imagen de alguien orando porque si nos cuesta orar, posiblemente es porque no le encontramos el disfrute a la oración, ¿no? Si nos cuesta leer la palabra, eh, es porque no le encontramos el disfrute todavía de leer la palabra, si nos cuesta congregarnos o lo que sea. Y realmente cuando hacemos algo por imposición o porque escuchamos una prédica y nos emocionamos y decimos, sí, a partir del lunes voy a empezar a hacerlo y después no permanecemos en el tiempo, eh, quizás es porque no lo estamos disfrutando y necesitamos encontrarle el disfrute a lo que estamos haciendo.
Dios tampoco quiere que nos acerquemos a hablar con Él solamente porque debemos hacerlo. Imagínate tener una esposa que se pone una alarma para acordarse de que tiene que conversar con vos y viene y se sienta y dice, mira, estoy acá porque tengo que hacerlo, no es que tenga ganas de hacerlo. No sería agradable, ¿no? No sería muy lindo. Por eso volviendo, entendiendo que la idea es tener una relación con Él de amor y que todo surja a partir de esa relación de amor, que el servicio a Él sea motivado por el amor, no por el deber o por la imposición de que tengo que hacerlo, ¿sí? Lo hago porque quiero, porque deseo, porque lo disfruto, porque me gusta. Esa va a ser la forma de permanecer. Me olvidé de poner la cita, pero bueno, esto está en Corintios. Luego lo busco y se los paso, si alguien lo quiere, lo sabe que lo diga, ¿no? Dice este pasaje, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podamos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Sí? Eh, Hay algo poderoso en la contemplación, es decir, en verlo a Él, y eso poderoso que pasa mediante la contemplación es que el solamente hecho de verlo nos transforma. ¿Sí? El solo hecho de pasar tiempo con él y de escucharlo, de verlo, de compartir tiempo, va generando en nosotros una transformación, ¿sí? Hace que no solamente podamos ver, sino que después podamos reflejar también la gloria del Señor. A veces me pregunto qué es la gloria del Señor, porque tengo muchos años de iglesia y a veces creo que hemos malinterpretado qué es la gloria del Señor, pero entiendo que la gloria del Señor es justamente el poder reflejar su imagen. Cuando yo puedo ver a alguien y ese alguien me refleja una parte de la esencia de lo que Dios es, del carácter de lo que Dios es, entonces lo que está haciendo esa persona es reflejar la gloria del Señor. Por ejemplo, cuando veo que alguien es generoso, cuando veo que alguien es amable, cuando veo que alguien es paciente, Eh, lo que estoy viendo ahí es poder ver a Cristo a través de las actitudes y las acciones de otras personas, ¿sí? Hay dos formas de lograr eso. Hay una forma que es imponérmelo y decirme, bueno, a partir de ahora voy a empezar a ser más generoso. Y me hago un plan y digo, bueno, voy a empezar a donar comida a los pobres, voy a empezar a dar más ofrenda, voy a empezar a dar lo otro. Pero esa propuesta de nuestro interior no nos hace generosos y probablemente no dure en el tiempo. Ahora, diferente es que por el hecho de haber experimentado la generosidad de Dios conmigo y de haber visto cómo Dios en su esencia es generoso, de haber visto y de haber compartido tiempo con Él y que haya cambiado mi mentalidad acerca de lo que es la generosidad, que a partir de eso yo empiece a hacerlo. Y lo loco de esto es que puedo empezar a hacerlo sin darme cuenta, ¿no? Que otras personas me digan, che, te veo que estás más paciente, ¿te diste cuenta? Y que vos ahí digas, ah, sí, estoy más paciente. ¿Qué hiciste para ser más paciente? La verdad que no sé. Y lo que hicimos en realidad fue solamente haber pasado más tiempo con Dios o haber contemplado más a Dios, ¿sí? Es una transformación que proviene del interior y que a veces ni siquiera interviene en mi decisión o que ni siquiera interviene en mi voluntad o mi disciplina, simplemente el hecho de haberlo contemplado a él, ¿sí? Voy a parar de compartir acá, así los puedo ver. Si algo quería dejarles a partir de esta charla, eh, es que pueda cambiar nuestro enfoque, ¿sí? Si tu enfoque hasta acá ha sido mi objetivo y lo que estoy persiguiendo a través de esto es dejar la pornografía, dejar la adicción sexual, cambiar este pecado, que sea transformado.
A veces nos obsesionamos mucho con con perseguir esos objetivos y creo que esos objetivos son equivocados, porque la razón por la cual Dios nos está trayendo a Él es para tener una relación más íntima y más cercana con Él. Que nuestro enfoque puede empezar a ser Él, ¿sí? ¿Qué es lo que, si alguien te pregunta, qué es lo que estás buscando? ¿Para qué te conectas cada jueves? Para poder crecer en mi conocimiento de Él y en mi relación experimental con Él, ¿sí? Quiero escucharlo más, quiero que esté más presente en mi vida, quiero amarlo más, quiero disfrutarlo más. A veces no podemos disfrutar de lo que no entendemos. Eh, yo puedo tener un celular con un montón de funciones, pero si no las entiendo, no lo voy a poder disfrutar. ¿Cuándo las empiezo a disfrutar? Cuando las empiezo a entender. Creo que lo mismo pasa acá. Necesito conocer más a Dios, entender cómo funciona mi relación con Él, para poder disfrutarlo más también, ¿sí? Y todo lo demás va a ser añadido. Toda la transformación que buscamos en nuestro interior se va a dar en el momento en el que el Espíritu Santo así lo quiera. Él va a provocar la transformación desde adentro hacia afuera. Él mismo es el que nos santifica, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Y la única condición nuestra es tener una relación con Él, ¿sí? Creo que esa tiene que ser nuestra prioridad. Está por ahí Emma del Art. Él nos va a compartir un poco de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo anda la gente? Y por ahí escuchan algún llanto o algo, o una queja. Estoy solo con el gorrito acá. Así que justo la señorita se fue. Así que no se asusten si escuchan algún quejido. Bueno, me presento. Mi nombre es Emanuel Berardinelli. Por muchos varios no me conocen. Yo soy de Córdoba. Me congrego en la iglesia acá de Barrio Talleres. Marco Ordóñez, nos congregamos en la misma iglesia, digamos. Eh, Estoy casado hace ya el 2021, van a ser 5 años, ya hicieron 5 años. Hemos tenido un hijo, que es el que les mostraba recién. Y bueno, para contarles un poquito de mí, lo que el Señor ha hecho en mi vida, me gustaría antes que nada leer algo, porque es fundamental en mi vida. No, vamos a leer el Salmo 51, una parte, que dice, bueno, si lo quieren buscar, lo voy leyendo. Dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en la maldad he sido conformado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Bueno, tengamos en cuenta ese salmo y quiero comentar algo después. Anoté un poquito más o menos lo que fue un poco mi vida. Eh, ¿Cómo comenzó todo esto? Yo la verdad que no tenía mucho acceso a lo que era la pornografía y esas cosas, porque cuando yo empecé, digamos, con esto, no había muy fácil el acceso. Entonces, me acuerdo siempre, veía revistas, como que todo empezó a salir de la nada, digamos. O sea, mi madre vendía ropa interior, veía todas esas cosas, después iba a los cines. Fue como una cosa que fue llegando mucho en mi adolescencia, además, mis amigos siempre era algo normal acá en el barrio.
Entonces como que ahí me metí a poquito en el mundo de la pornografía. Eh, Después llegó la adolescencia, empecé a tener un poco más de vida desenfrenada, eh, joda, me aprovechaba de que era fachero y tenía mucha labia, me encantaba estar con mujeres, con chicas, eh, me encantaba hacer todo eso porque me parecía algo muy fácil de hacer, entonces es como vivía mi vida, ¿sí? Después me conocí a mi quien no es mi esposa, me puse novio y como que ahí empezaron algunas cosas raras. Mi noviazgo con ella fue bastante frustrado, a ver, frustrado. Empezaba, terminaba, sin compromiso, infidelidad mucha de mi parte. O sea, es como que estaba de novio con ella, pero también salí con otras personas. Era todo sin compromiso. Eh, pero bueno, en sí empezaron a pasar cosas. Mi señora no era cristiana. Un día le invito a la iglesia. eh, Después como que nos separamos, ella conoce al Señor acá en la iglesia, pero se bautiza después en otra iglesia, ella siguió su vida y empezaron a pasar cosas extrañas en mi vida, como siendo llamado de- de atención del Señor. Ella por su camino se congrega en otra iglesia, me explicaba de que ahora entiende muchas cosas de mí y bueno, en fin. Después seguí viviendo mi vida bastante desenfrenada, pero empecé a tener varias caídas de estanterías de mi vida, digamos, pérdida laboral, eh, en el ministerio las cosas no andaban bien conmigo, eh, no podía conseguir tener buena relación con mis viejos, tenía como muchas cosas que me iban pasando. Pero yo tenía el tema del consumo de la pornografía como no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en mí. Hasta que volví a empezar a salir con la que salía, con Cintia, digamos, pero también nos vio bastante frívolo, sin compromiso. Empezamos a encarar el casamiento, me acuerdo, y todo se empezó a venir a pique. Directamente perdí mi trabajo, perdí el negocio de mis viejos, perdimos. eh, Tuve una situación dura con el ministerio, me sacaron del ministerio, y ahí llegó mi confrontación. Me acuerdo una vez yo enojado hablando con quien en ese momento era mi pastora, eh, enojado yo, sí, en el ministerio pasa esto, que esto y que lo otro, y de la nada me dice, ¿qué estás viendo por las noches? Me dice. Yo quedé, digo, como que, ¿qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Y en realidad no era ella que estaba hablándome, sino que era el mismísimo Señor como tratando de entrar a mi corazón, ¿sí? Entonces yo ahí fui confrontado por el Espíritu Santo y fue la primera vez que yo le confesé a alguien que yo miraba mucha pornografía, tenía redes sociales de chat virtual, ¿me entiendes? Tenía todas esas cosas que eran bastante feo. Y fue la primera vez que yo le confesé a alguien que tenía eso. Y ahí empezó el trabajo del Señor. Fue la confrontación, pero me dijeron, mira, vos te querés casar, hay que solucionar esto como sea, así que yo te animo a que confieses tu pecado hacia tu novia, digamos. Y ahí fue como diciendo, che, no sé, bueno, y empecé como un tire afloje, que no sé, que no me da, no hace falta. Y una vez me descubren con una chica, le llegan fotos a mi novia, que esto y que lo otro, y bueno, dije yo, ya está, si no se lo digo yo, se lo van a decir los otros. Así que un día nos juntamos con Cintia, los pastores, y el pastor le dice, bueno, Cintia, hermano, tiene algo que contarte. Bueno, y digo yo, todo esto es cierto, yo estuve con esta chica, me vieron, tengo un problema con esto, tengo adicción con esto, tengo esto y esto. Y ahí fue uno de los días más quebrantados de mi vida, literalmente, y confrontantes. Mi novia me mira y me dice, te perdono, te perdono y en esto estamos juntos. Así que yo voy a seguir adelante a tu lado. Y sinceramente,
Yo ahí no la vi a Cintia. Sus ojos estaban prendidos fuego. Y era el Señor que me decía que me perdonaba y que limpiaba mi corazón. Y ahí empezó mi encuentro con el Señor. Yo toda mi vida vine a la iglesia, pensé que lo conocía, y en realidad yo me acerqué a Él y me encontré con el Señor en el 2018. Y ahí mi vida empezó a ser diferente, ¿sí? Ahí comprendí el perdón, viví el perdón para empezar desde el Señor, a través de mi novia en ese momento. Y ahí empezó como el trabajo del Señor en mí. Me acuerdo cuando yo quise anotarme en esto, porque la pastora me comentó que había un grupo que se trata de este tema, que trabajan con mucha gente. Bueno, me acuerdo que Mauricio me habla, me hace una entrevista. No, le digo yo quiero cambiar por esto y que lo otro, que me quiero casar y no quiero que haya problemas. Bueno, lo primero que me dijo, me dice, mira, la motivación de tu cambio es totalmente errónea, me dice. Así que yo no sé si está bien que vos ingreses al grupo, que esto y que lo otro. Bueno, pero me gustaría. Bueno, fue como ahí un tira y afloje. Terminé accediendo al grupo y ahí realmente el Señor empezó a trabajar en mí. Me mostró justamente esto que leíamos ahora en el Salmo 51, que me acompañó desde el principio del cambio, desde el principio de todo este proceso, y pude entender, y lo sigo viviendo obviamente, que mi pecado era en línea recta con el Señor. El daño a quien yo se lo provocaba era en línea recta con el Señor. Y ahí mi vida empezó a tomar otro color, ¿no? Veía el grupo de otra manera. El primer año fue como muy, de algo más, vamos en proceso. Pero ya después empecé a disfrutar de esto. Empecé a disfrutar de mi proceso de cambio. Empecé a ver que el Señor es fiel a cada momento, cuando tenía mis recaídas. Cuando a cada momento que yo sentía frustración, el Señor estaba firme al lado mío, me mostró por qué yo me refugiaba en el consumo de pornografía, me mostró que había falta de amor, había falta de aceptación, había heridas antiguas y el Señor fue cambiando y a poquito y sigue trabajando en mi vida. Por eso este salmo que acabamos de leer es algo que me acompañe día a día. Entender de que cada error, cada pecado, yo daño en línea recta el corazón del Señor. Gracias a Dios, pude casarme, eh, pude restaurar, pude darle un buen comienzo a mi familia, o sea, la familia que Él, gracias a Dios, formó. Hoy tenemos un hijo. El poder haber confesado mi pecado hacia mi novia en ese momento fue algo precioso, porque al principio no nos gustó, ¿no? Al principio no estuvo bueno, eh, fue duro para ella también, pero ¿qué pasa? Yo hoy tengo otro tipo de confianza, otro tipo de relación con mi esposa, porque yo hoy puedo decir, che, mira, tuve un día difícil, tuve un día de mucha tentación, y me puedo sentar a hablar con ella. Hay ciertos temas y ciertos detalles que yo no puedo comentarle porque hay cosas que como mujer capaz que no entiende, pero yo hoy tengo un peldaño de confianza arriba de que podía haber tenido antes. Y eso también me da alegría. Puedo sentarme a orar con ella, puedo sentarme a charlar un poco de cómo fue mi día. Y eso es precioso, poder haber vivido esto con ella. Hay un salmo, el 85:10, que dice que eso es genial. Y dice así el Salmo 85:10: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Eso es lo que yo entendí cuando el Señor me perdonó, cuando el Señor me perdona día a día y me demuestra su amor, en que es algo que yo no lo voy a entender, nunca. No va a entrar en mi mente como alguien que lo dañó tantas veces, como alguien que día a día decide a veces traicionarlo, me perdona, me sigue insistiendo en mí, invirtió un sacrificio en nosotros,
Son cosas que no las voy a entender yo nunca y creo que ninguno lo va a entender porque no entra en nuestras mentes. Acá este salmo habla de cosas que se unen, que son imposibles para el hombre unir. La justicia, la verdad, el amor. Porque si pensamos en justicia y en misericordia son como dos cosas que no las podemos juntar nosotros, son como el agua y el aceite, pero él lo logra. Y en mí lo logró de esa manera. Me mostró de que si yo tengo que cambiar, es solo por amor a él. Si yo quiero que mi familia sea una buena familia o que sea una familia eh, firme, lo tengo que hacer por él. Y que mi corazón tiene que estar rendido a él. Ese, desde que el Señor empezó a tocar mi corazón, fue mi motivo de cambio. Gracias a Dios por todo lo que pasó. Le doy muchísimas gracias porque el Señor llegó a tiempo. No sé qué hubiera pasado si yo no hacía todo lo que hubiera hecho, pero yo te puedo decir algo hoy, le puedo decir algo a los chicos que por ahí siempre hablamos en el grupito chiquito. No bajen los brazos, no bajemos los brazos, porque el Señor es fiel y justo. Lo hizo conmigo, que tuve muchísimas cosas mal, lo puede hacer con cualquiera, porque Él es así. La verdad que gracias Nata por este espacio, gracias por el grupo, que literalmente lo disfruto demasiado, es como es un abrazo y es un soporte para mí. Así que bueno, esto es un poquito más o menos de lo que fue mi vida, así que gracias por haberme escuchado. Gracias, Emma. Gracias a vos por la valentía de compartir. No es fácil por ahí contar nuestras historias, pero lo hacemos porque creemos que pueden ver a Cristo, pueden ver su amor y les puede dar esperanza. A veces en los momentos más difíciles es difícil ver, ¿no? Que Dios pueda hacer algo con nuestras vidas, pero escuchar testimonio de que Dios lo hizo nos anima a creer, a seguir, a confiar, que si Dios nos está llevando por este camino es porque nos va a llevar a un buen destino. Mm. Quería compartirles Disculpen, para terminar. Sí, lo conté muy rápido, ¿no? Y de que siempre omito, pero fue como para meterlo ahí en minutos, pero bueno, fue lo que armé rápido, digamos. está bien, está bien. Si quieren saber más, que sean tu amigo y que te pregunten. Que pregunto nomás. Y sí. Hebreos 10:19 dice, así que amados hermanos, podamos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. A veces algo que nos impide acercarnos a Dios y tener este tipo de relación que Él desea con nosotros es el sentimiento de indignidad, ¿no? De sentir que no soy digno de acercarme a Él a causa de mis pecados o a causa de mis maldades. Pero fíjense que el autor de Hebreos no dice que podamos entrar con valentía al lugar santísimo por nuestra rectitud o por nuestra santidad o por haber hecho las cosas bien, sino por causa de la sangre de Jesús. Eso es lo único que nos da acceso. Dice, por su muerte Jesús abrió un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con dos características. Primero, un corazón sincero y segundo, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Si estás esperando a alcanzar la perfección para recién acercarte a Dios con confianza, lamentablemente eso no va a pasar nunca, ¿sí? Nuestra confianza al acercarnos a Él tiene que ser la sangre de Cristo, ¿sí? El sacrificio que Cristo hizo, perdón, el camino nuevo y vivo que Él abrió, eh, eso es lo que nos permite hoy acercarnos con valentía al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios y poder disfrutar de una relación con Él, ¿sí? Invito a que oremos antes de pasar a los grupos. Señor, realmente estoy muy agradecido de que vos quieras tener una relación con nosotros, Señor. Es realmente un privilegio que alguien tan grande, tan poderoso, eh, quiera relacionarse con nosotros que no somos nada. Gracias por amarnos tanto, gracias por habernos creado con este propósito de que podamos tener una relación de amor,
Señor, queremos crecer en esto, queremos conocerte más, queremos ir más profundo, queremos aprender a escucharte, queremos aprender a ser guiados por tu voz. Señor, queremos que seas parte de nuestro día a día, de nuestras horas, nuestro tiempo, eh, que seas la relación más importante que tenemos en nuestra vida, Señor. Señor, queremos crecer en amor porque entendemos que si crecemos en amor, todo lo demás se vuelve fácil de hacer y fácil de seguirte. Señor, queremos ver aquello que vieron todas las personas que se toparon con vos, que quedaron enamoradas y que decidieron dejarlo todo con tal de seguirte y estar con vos simplemente. De esa misma forma queremos poder verte, queremos poder conocerte, que atraigas nuestro corazón hacia vos, Señor, y que no querramos otra cosa más que estar con vos, Señor. Te doy gracias, te entregamos este tiempo de grupos pequeños, Señor, que seas vos el que sigas obrando en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Amén.